Hola chicos, chicas. Les hago este video como resumen de las tablas de frecuencia. La idea es que ustedes primero aprendan, bueno, en realidad ya lo aprendieron, pero repasemos cómo se interpretan las tablas de frecuencia, cómo se construyen y además voy a construir un histograma. Entonces voy a trabajar solamente por tomar una base de datos que sea como más fácil de trabajar y más accesible. Voy a trabajar con la base de datos del último laboratorio, el laboratorio resumen. Entonces, no voy a responder las preguntas completas de todo el laboratorio resumen porque ya lo hicimos, pero sí vamos a trabajar con la base de datos. Nuestra base de datos, que es la que está en pantalla, es la base de los clientes de telefonía móvil de Santiago 2018, por lo tanto ya sabemos que nuestra población es esa. Tenemos en este caso 4 variables que se están analizando, que es el pago mensual, el género, la compañía y la permanencia en la compañía en años. ¿Ya? La primera columna tiene la identificación del cliente. ¿Ya? Es simplemente para saber, en vez del nombre del cliente aparece un numerito. Entonces así identificamos al cliente. Nosotros habíamos también identificado que teníamos una cantidad de clientes y eso lo hacíamos presionando Control Shift, flechita para abajo. Voy a subir uno, manteniendo solo presionado el Shift. Y aquí abajito me dice recuento 550, es decir que son 550 datos, 550 clientes, que de hecho también ya lo habíamos sumado aquí abajito y por eso aparece el 550. Entonces, tenemos estas 4 variables. Me voy a ir a la hoja de desarrollo porque acá yo solamente dejé una tabla de frecuencia que ya desarrollamos en clases, pero ahora yo la voy a volver a realizar. Lo que sí, quiero que primero podamos hacer un análisis de esta tabla de frecuencias y podamos entender cómo se interpretan los datos de la tabla de frecuencia. Porque si entendemos cómo se interpretan los datos de la tabla, vamos a poder después fácilmente poder desarrollarla, poder armarla. ¿Ya? Entonces, para los que aún no lo han entendido, vamos a revisar. En este caso, la variable para la cual se hizo la tabla es la variable pago mensual. Se podría haber hecho para cualquiera de las otras variables, para la variable género, para la variable compañía o para la variable permanencia en años. En este caso lo hicimos para la variable pago mensual. Y la tabla de frecuencia, la frecuencia significa cuántas personas tienen este pago mensual. ¿Ya? Porque nuestra población en este caso, como tenemos aquí, son los clientes de telefonía móvil de Santiago. Entonces, ¿cuántos clientes? Para el pago mensual de 10.676 pesos hasta 12.830 pesos, hay 3 personas. Y así hacia abajo, ¿ya? Esta primera columna se llama, lo voy a anotar aquí arribita, frecuencia absoluta o frecuencia simplemente. Entonces, habíamos analizado este valor que es el 90. ¿Por qué habíamos analizado el 90? Porque nos pedían analizar el valor F4. Y si ustedes se fijan acá, este es el valor F minúscula y 4 porque esta es la fila 4. ¿Ya? Por el numerito que está acá. Estos números yo se los agregué. Ustedes se los pueden agregar para que se puedan guiar. Entonces, justamente el valor F4 es el 90. Por lo tanto, ¿qué decimos de este valor 90? Que hay 90 personas que pagan entre 17.141 y 19.295 pesos. Luego, para la siguiente columna donde aparece una F mayúscula, la única diferencia es que al estar en mayúscula es la frecuencia absoluta pero acumulada. Lo vamos a anotar aquí arribita, frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? ¿Qué significa que sea acumulada? Como la palabra lo dice, se va acumulando de lo anterior. Por lo tanto, aquí, bueno, parte del 3 igual que la frecuencia absoluta, pero el que sigue ya no es 17, sino que es 20. ¿Por qué 20? Porque se le agregó lo que estaba antes, que es el 3. Es decir, 17 más 3 nos da los 20. Por lo tanto, con este 20 podríamos decir que ya no solamente se considera este intervalo, sino que se considera este, pero también todo lo que está antes.
Por ejemplo, en el 61 ya no es solamente 41, sino que es el 41 más el 17 más el 3 y por eso nos da 61. Entonces, si queremos interpretar el valor que tenemos destacado aquí, que es el 534, este valor 534 es el F8. F por la columna F y 8 por la fila 8. Entonces, ¿qué podríamos decir de este 534? Que hay 534 personas que pagan desde 10.676 o entre 10.676 hasta 27.915, ¿ya? Es decir, que pagan como máximo 27.915 porque considera todo lo anterior. Esa es la diferencia entre la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. La acumulada va considerando todo lo anterior. Por lo tanto, siempre, 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 chicos, chicas, el valor último que esté en la frecuencia acumulada va a ser igual al total general. ¿Ya? Por eso este 550, que es el total de todo esto, la suma de toda la frecuencia absoluta, es igual al último valor de la frecuencia acumulada porque se acumuló todo lo anterior y por eso está aquí como dato máximo el 550. En la siguiente columna de H minúscula es la columna de frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Relativa quedaría solamente cuando está en decimal, pero como lo pasamos a porcentaje es relativa porcentual. ¿Qué significa eso? Es lo mismo prácticamente que lo que tenemos aquí en la primera columna de frecuencia absoluta, pero ahora es una frecuencia relativa y relativa porcentual porque está en términos de porcentaje, es decir, este 3 personas o 3 clientes corresponden al 0,55%, 17 personas corresponden a 3,09%, ¿ya? Y por eso es que el 550 corresponde al 100% de las personas, el total de las personas. Entonces, fijándonos en esto, si queremos interpretar el dato H minúscula 6, nos vamos a la columna H minúscula y a la fila 6, por lo tanto sería el valor que está destacado. ¿Cómo concluiríamos o cómo interpretaríamos ese valor? Como es 24,36%, tendríamos que decir que el 24,36% de los clientes pagan entre 21.451 y 23.605 pesos. La última columna es la columna de frecuencia relativa también, pero ahora acumulada. Frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces, H mayúscula. Fíjense que todas las que son acumuladas son mayúsculas, ¿ya? F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada y H mayúscula es frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, en este caso, se va a ir acumulando y se va a ir sumando todo lo que está antes, ¿ya? Es decir, este 3,64% considera el 3,09 y el 0,55. Es decir, considera los valores desde el inicio del pago mensual, o sea, desde 10.676 hasta 14.985. Entonces, si queremos interpretar el valor H mayúscula 5, que sería la fila 5, diríamos que el 51,82% de los clientes paga entre 10.676 y 21.450 pesos en su cuenta mensual. Y si se fijan, el total ahora lo encontramos aquí. Al igual que la frecuencia absoluta acumulada, que el 550, que era el total de clientes, estaba aquí, ahora el 100%, entonces lo vamos a encontrar aquí en el último intervalo. Ahora entonces vamos a ver cómo construir esta tabla de frecuencia. Lo primero que necesitamos hacer es ponerle nombre a nuestra base de datos y a la columna de la variable a la cual vamos a hacerle la tabla de frecuencia. Entonces, tenemos aquí nuestra base de datos, vamos a seleccionar la base de datos completa, como nos posicionamos en la primera celda, Control Shift, flechita para abajo,
No quiero considerar el 550, por lo tanto, solo manteniendo presionado el Shift, voy a subir una vez y ahora sí vuelvo a presionar el Control, es decir, Control Shift y flechita hacia la derecha. Ahí está entonces seleccionada nuestra base de datos completa y aquí en el cuadro de nombres voy a ponerle base o base de datos, lo que ustedes quieran ponerle, pero se tienen que acordar después de cómo lo pusieron. Enter. Listo, quedó grabada. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia? Para la variable pago mensual, voy a además ponerle nombre a la variable pago mensual, a los datos de la variable. Fíjense bien, chicos, qué es lo que les piden, ¿ya? Dependiendo de qué variable les pidan, ustedes van a ponerle nombre. En este caso podrían pedirles, o lo que hicimos es hacer el cálculo para la variable pago mensual. Ya, o sea, estamos haciendo la tabla de frecuencias para la variable pago mensual, pero se podría hacer una tabla de frecuencias para la variable, por ejemplo, permanencia en la compañía. Depende de lo que nos pidan, ¿ya? Entonces, pago mensual, me posiciono en la primera celda, control shift, flechita para abajo, y le voy a poner nombre a todas estas columnas, a esta columna, y le vamos a poner esto es pago mensual, por lo tanto le ponemos pago mensual. Enter. Listo. Recuerden que el nombre tiene que ser sin espacios, ¿ya? Y sin símbolos extraños. Entonces, nos vamos a desarrollo y aquí lo que necesitamos es irnos a datos y a análisis de datos. ¿Para qué? Para poder crear esa tabla que se arma solita y que nos da distintos datos necesarios para el análisis de nuestra variable. ¿Qué pasa si es que no tenemos o no nos aparece el botón análisis de datos? Vamos a tener que hacer un procedimiento previo, que ustedes ya lo conocen, es ir primero a archivo, luego a opciones, aquí está opciones, luego a complementos, luego a ir y acá dejamos seleccionado donde dice herramientas para análisis, aceptar. Listo. Ahí debe aparecer el botoncito de análisis de datos en datos. Entonces, una vez que esté, ustedes presionan análisis de datos y hacen doble clic o presionan y luego apretan aceptar en estadística descriptiva. Entonces aquí en estadística descriptiva, en rango de entrada, borran todo lo que aparezca y van a poner el nombre de la columna de la variable a la cual vamos a hacer la tabla. Entonces en este caso vamos a poner pago mensual. Rótulos en la primera fila tiene que estar seleccionado. Ojo que no siempre aparece el tiro seleccionado. A mí me apareció el tiro, pero no siempre. Entonces tienen que fijarse bien. Tiene que estar marcado rótulo en la primera fila. En rango de salida, ustedes van a poner, esto también puede que no siempre esté, van a borrar lo que aparece y van a poner donde quieren que aparezca esta tabla. Que queremos que aparezca aquí, entonces yo seleccioné esa celda. Y lo otro que tiene que estar siempre marcado donde dice resumen de estadísticas, que en este caso también está marcado. Entonces, a aceptar. Ya. Entonces, teniendo esta tabla, que es la que aparece automática, lo que yo voy a utilizar va a ser el rango. El rango lo voy a dejar de color verdecito. Y lo que tenemos que calcular adicional a veces va a ser el número de intervalos. ¿Por qué digo a veces? Porque en algunas ocasiones me van a dar el número de intervalos y no va a ser necesario calcularlo, ¿ya? Como en el caso del laboratorio resumen. En el laboratorio resumen nos decían que tenían que ser 10 intervalos. De hecho, justamente, si miramos nuestra tabla que estuvimos analizando inicialmente, nos damos cuenta que sí, son 10 intervalos, porque aquí están las 10 filas, ¿ya? Tenemos acá 10 intervalos. Entonces, 10 intervalos en este caso es lo que nos pedían, por lo tanto lo que vamos a tener que calcular es la amplitud solamente.
La voy a poner con mayúscula para que no se les olvide que este es el valor más importante porque este es el que vamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar los intervalos, que en este caso nos daban los intervalos, y vamos a calcular la amplitud. ¿Cómo calculamos la amplitud? Con el rango y el número de intervalos. Por eso es que seleccioné en verde el rango y el número de intervalos. Entonces, donde dice amplitud, vamos a poner la fórmula redondear punto más. Ahí está, hacemos doble clic. Ponemos el rango dividido o partido en el número de intervalo, punto y coma, y los números de decimales. ¿Ya? En este caso, si se fijan, los datos no tienen decimales, lo podemos ver por la moda y la mediana. Por lo tanto, ponemos 0 y cerramos paréntesis. Enter. Entonces la amplitud es de 2155 en este caso. ¿Qué hubiese pasado si no nos hubiesen dado el número de intervalos? Tendríamos que haberlo calculado con una fórmula y la fórmula hubiese sido igual, redondear, solo redondear, no redondear punto más esta vez. Ahí, acá donde dice número, vamos a poner 1 más 3,3 por logaritmo 10, log 10, de cuenta, cierra paréntesis, punto y coma, y 0 decimales. Cerramos paréntesis. Y justamente coincide con que es 10. ¿Ya? Puede ser, como les dije, que lo den y no tengan que hacer ese cálculo y simplemente tengan que hacer el cálculo de la amplitud. Si no lo dan, tienen que hacer ambos cálculos, pero lo que ustedes finalmente van a utilizar es la amplitud. ¿Ya? Entonces, armamos nuestra tabla de frecuencia y nos posicionamos en esta celda al ladito de la tabla. Vamos a insertar, bueno, en realidad a lo mismo donde ustedes se posicionen donde la pongan, ya mientras esté cerca de la tabla. Nos vamos a insertar tabla dinámica. Y acá es donde vamos a utilizar la base completa, por eso era importante ponerle nombre también a la base completa y ponemos base, donde dice tabla o rango, y enter. Simplemente cambiamos eso y ponemos enter o aceptar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde dice movemos nuestra variable pago mensual a filas. No me funcionó, ahí sí. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer, como dice etiquetas de fila, para que no diga etiquetas de fila y sepamos de qué estamos hablando, nos vamos a diseño, diseño de informe, mostrar en formato de esquema. Entonces ahora sabemos que estamos hablando del pago mensual. Ahora, si se fijan, es una tabla inmensa hacia abajo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar lo que acabamos de calcular, que es la amplitud, para reducir esto a 10 intervalos. Entonces apretamos el botón derecho, agrupar. Donde dice terminar en, lo deseleccionamos y donde dice por, vamos a poner el valor que nos dio en la amplitud. Recuerden que siempre en la amplitud, el último valor que calculamos, 2155. Aceptar o enter. Y ahí entonces nos quedaron nuestros 10 intervalos de amplitud 2155. Entonces tenemos que crear la primera columna, que es la F minúscula, que nosotros le llamamos así a nuestra frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para crear nuestra columna de frecuencia absoluta? Nos posicionamos aquí en la tabla para que nos aparezca este campo acá a la derecha. Y donde dice ID cliente, vamos a contar cuántos clientes hay para cada intervalo. Por lo tanto, ID cliente lo movemos a valores. No nos sirve que diga suma, porque vamos a contar, como dijimos. Por lo tanto, aquí nos vamos a la flechita que aparece, configuración del campo de valor, y ponemos recuento o cuenta. Ya en este computador a mí me aparece como recuento. Recuerden que en los computadores de Duoc aparece como cuenta, pero es lo mismo. Recuento. Listo. Quedó como cuenta. Otra forma, chicos, de hacer esto en vez de ir a la flechita y configuración del campo de valor es aquí mismo apretar botón derecho, configuración del campo de valor. ¿Ya?
Entonces ahora tenemos que hacer la siguiente columna, que es la F mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, lo mismo, y de cliente lo arrastramos a valores. No puede quedar en suma, tiene que quedar en cuenta, por lo tanto nos vamos a configuración del campo de valor, recuento o cuenta, y acá donde dice mostrar valores como, tenemos que cambiar esto donde dice sin cálculo, y como es frecuencia acumulada, absoluta acumulada, nos vamos a donde dice total en. Y no modificamos nada más, ponemos aceptar. Listo, quedó acumulada. ¿Se fijan que termina acá el 550? La siguiente columna entonces es la H minúscula que corresponde a la frecuencia relativa porcentual. Entonces nos posicionamos en nuestra tabla, volvemos a arrastrar y de cliente acá a valores y como se me fue muy para abajo, acá como que se me van perdiendo, se nos va perdiendo todo, voy a ir trabajando sobre la misma tabla y voy a poner botón derecho, configuración del campo de valor. Es lo mismo chicos que ustedes trabajen aquí con la flechita de aquí abajito. Entonces, como estamos hablando esta vez de porcentual, siempre tienen que estar en cuenta porque estamos hablando de frecuencia, pero al estar hablando de porcentual nos vamos a mostrar valores como y ponemos porcentaje del total general. ¿Ya? Aceptar. Listo. Y queda listísimo. Fíjense bien chicos cuántos decimales les aparecen. Puede que les aparezca 1, 2, 3. Dejémoslo generalmente en 2. ¿Ya? Si no les aparecen los 2, aquí ustedes van moviendo la cantidad de decimales. ¿Ya? Entonces, agregamos la última columna, que es la columna, voy a achicar un poquitito esto, chicos, para que me alcance aquí, ahí. Aquí que es la H mayúscula, es la frecuencia relativa, pero ahora acumulada. Entonces, y de cliente lo volvemos a arrastrar aquí, lo ponemos al final. Y aquí mismo, eso. Aquí mismo me voy a botón derecho, configuración del campo de valor, tiene que quedar en cuenta porque estamos hablando de frecuencia, mostrar valores como, y como estamos hablando de acumulada y porcentual, tenemos que poner porcentaje del total en. Ya no va a ser total en, porque ahora es porcentual, entonces va a ser porcentaje del total en. Esto para cuando es porcentual y acumulado. Aceptar. Listo, y nos quedó el 100% ahí, que era donde queríamos que quedara. Voy a cerrar aquí y tenemos nuestra tabla de frecuencias lista. ¿Cómo hacemos un histograma ahora? Vamos a hacer entonces el histograma. Lo primero que voy a hacer va a ser copiar estos datos, porque si yo hago un gráfico sobre esta misma tabla no me va a funcionar solamente porque tengo muchas columnas, ¿ya? Entonces voy a copiar esto, control C o botón derecho copiar, y lo voy a pegar aquí abajito, pero lo voy a pegar como valores, aquí. Voy a ponerle un poco más bonita esta tabla para que no se vea tan tosca. Ahí. Bueno, dejémosla así mismo. A ver, esto cambiémosle un poco el color. Ahí, acá. Ahí. Ya. Entonces, con esta tabla vamos a hacer nuestro histograma. Recuerden que el histograma es como un gráfico de barras, pero ahora las barras están juntitas. Y se utiliza siempre que tengamos intervalos. ¿Ya? En este caso hay puros intervalos. Entonces vamos a tener que hacer un histograma y no nos sirve un gráfico de barra. Pero para realizarlo vamos a partir haciendo un gráfico de barra y ese gráfico de barra es el que vamos a editar. Entonces, seleccionamos aquí nuestra tabla sin considerar el total general porque esa parte no la vamos a graficar. Nos vamos a insertar y nos vamos a insertar aquí donde dice el gráfico típico, columnas agrupadas, ¿ya? Que es como el gráfico de barras. Listo. Tengo aquí mi gráfico de barras, pero no me sirve porque tiene que ser un histograma.
como les dije, nos tienen que quedar todas estas columnas juntitas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos doble clic aquí. ¿Para qué? Para que me aparezca el cuadro de la derecha, el que me acaba de aparecer. Vuelvo a presionar aquí. A ver, aquí afuera, luego adentro. Ahí sí. Se me seleccionaron todas las columnas. Y aquí, en esta parte, si es que no está seleccionada, ustedes se van a opciones de serie, donde dice ancho del rango y dice 219%, ustedes van a poner 0% y enter. Listo. ¿Ven que quedaron juntitas? Ahora, me voy a presionar afuera. Si se fijan, no se separa una de otra. Entonces, para que sí se separe una de otra o podamos diferenciar una de otra, vamos a hacerle los bordes blancos. Entonces me voy aquí, donde dice relleno y línea, borde, línea sólida, color blanco. A ver, listo. Me quedaron los bordes blancos y ahora sí se distingue una columna de la otra, pero quedaron juntitas igual. Eso porque son intervalos. Ya, voy a cerrar esto. ¿Y qué es lo que le falta a mi histograma? Voy a presionar donde sale el más. Los ejes están. Título de los ejes es lo que nos falta. El título del gráfico está. Nos faltan las etiquetas de datos. Y con eso estaríamos listos. Ahora lo que tenemos que hacer es editar el título y editar el título de los ejes. Entonces, en nuestro título vamos a poner distribución. Siempre vamos a partir con la palabra distribución de, en este caso, pago mensual por cantidad de clientes. Distribución de pago mensual por cantidad de clientes. Si se fijan, pongo distribución de lo que está en el eje X por lo que está en el eje Y. Entonces, justamente lo que está en el eje X es pago mensual y le vamos a poner entre paréntesis en pesos. Y lo que está en el eje Y es clientes o cantidad de clientes. ¡Charán! Listo. Está listísimo nuestro histograma y con eso finalizamos. Que les vaya muy bien, chicos. ¡Chao!